Hola ideadores, pues bueno, ayer estuve en el Teddy, en realidad iba solo para comprar un par de cositas, pero me di una vuelta y resulta que han traído novedades. Bueno, la primera novedad de todas es que están unificando precios con el resto de Europa. Entonces ahora, según si coges cosas de precio antiguo o de precio nuevo, solo te tienes que fijar en el precio grande. Ahora os lo explico mejor. Y bueno, también eso, están trayendo cositas nuevas y al final compré. Así que os voy a enseñar lo que cogí. Bueno, esto es lo primero que ha salido de la bolsa, así que empezaré por esto. Mirad lo que os decía del precio. Este precio de 1 euro es para toda Europa. Y luego, no sé si es República Checa, creo que es, Polonia, Rumanía, Serbia, bueno, el resto de países no los entiendo. Bueno, esta es una de las novedades que vi, porque no lo había visto hasta ahora. Son die cuts o recortes de papel, dice. Bueno, pues eso, los típicos figuritas de papel recortadas, lo que yo llamaría die cuts, que usamos en, bueno, multitud de proyectos, pero sobre todo en scrap. Vienen 35 piezas y las voy a repartir por aquí para que las veáis. Bueno, mirad cuántas. Tienen unos... Es un cartón bastante gordito, mirad cómo suena. Y luego tienen detalles en dorado. Aquí lo veis muy bien. Me encanta, o sea, son muy chulas todas, pero hay algunas que me encantan. Pues esto, las constelaciones, la furgoneta, las cámaras de fotos, la cinta, bueno, un montón de ellas. Y por 1 euro todas me parecieron a muy buen precio. Mirad que aquí hay otra cámara. Había varios tipos y de hecho me he comprado otras, así que os voy a enseñar las otras. Aquí tenéis las otras que yo me cogí, que también tienen los detalles dorados. Como veis, aquí hay más cartelitos con letras para que, bueno, pues de sentiments, pero también hay algunos otros modelos que son dibujos o figuras súper chulos. Este del gato me hace muchísima gracia, también cámaras de fotos, la mariposa, etcétera, etcétera. Tenían mínimo otro tipo distinto más, pero yo ya no quise coger más, los dejaré para otro día. Bueno, más cositas. Estas piezas de stencil, que bueno, vienen con el palito este, porque no sé para qué piensan que lo vamos a usar, pero bueno, supongo que para dibujar. Vienen los stencil, que vienen 5, y el precio que me costó, como veis aquí, son 3,55, que por 5 stencil me parece muy bien. Y, ay, mira, si es que vienen con... Ah, acabo de entender para qué es el palito. Vale, estos son cartulinas negras que por detrás tienen colorines. Entonces tú esto lo rayas y va saliendo el color. Entonces el palito es para ir rascando y luego te queda la figura sobre en colorines sobre el resto. Pero bueno, yo en realidad lo compré por los stencil, pero mira, mejor de precio porque aquí se pueden hacer cosas chulas. Me pareció súper bonito, por ejemplo, este ya casi es navideño por el que tiene el cascabel, los copos de nieve, el acebo, el arbolito, pero me pareció monísimo. Mira, voy a usar esto negro para enseñaros las distintas figuras. Este es el león con los hibiscos, que también súper chulo. Bueno, el tamaño son A4 y el plástico es bastante bueno. Este águila también es muy chula. Un tigre. Mirad, qué bonito. Y el unicornio, también con un montón de flores. Me parecieron unos motivos muy bonitos. Mira, no sabía esto de los papeles, pero también puede ser útil. Y como os digo, 3,55 todos. Creo que está muy bien. Más cositas que cogí por aquí. Bueno, esto lo cogí en la zona de rebajas
por 55 céntimos porque está roto uno de los conos. Pero por 55 céntimos, que antes valía 2,50, me parece un precio bastante aceptable. Esto lo pegaré aquí y como después del verano ya tendremos que ir pensando en cosas de Navidad, pues igual para algún arbolito me vienen estupendos. Más cosas. A ver. Maderitas. Estas maderitas, piezas de madera, no las había visto hasta ahora. Y como tengo que preparar ahora algunos álbumes de verano con mis fotitos de las vacaciones, pues mirad, mira, aquí no sabía lo que había. Cámaras de fotos que siempre vienen bien. Luego un faro. Y bueno, la maleta, la estrella de mar, el avión, las gafas de sol, las chanclas, el caballito de mar y la conchita. Me parecen muy monos y costó todo 1,55, así que me parece un precio muy bueno porque hay 3 de cada. También cogí por €1 estas borlas, que son de 2 colores, de 2 tonos de gris. Las había también en rosas. Y para decorar cualquier cosa me parecen súper monas. Más cositas por aquí. Mirad, en la zona esta de rebajas también cogí estas piececitas. Hay que pegarlas bien los lazos, pero bueno, son una imitación de salvavidas muy monos, que por 55 céntimos me parece que sí que merecen la pena. Estos son sellos de estampar, de los de silicona, que se ponen sobre una superficie de metacrilato y se estampa. 1,55 por 6 piezas, que para el precio que tienen me parece que está muy bien. Y son así ya muy otoñales, tienen la ardillita, las nueces, la bellota, las setas. Esto no tengo muy claro lo que es, creo que es un pájaro, pero no estoy muy segura. No, es una seta, así, mirad así. Y las hojitas. También sellitos, cogí estos. Había por lo menos otros 2 modelos diferentes, estos no los había visto antes, así que deben de ser nuevos también. ¿Veis lo que os digo del precio unificado para toda Europa? Bueno, Comunidad Económica Europea creo que es, pero bueno. Y son sellos del mismo tipo. Estos son como de cumpleaños, ¿no? Y tienen la etiqueta, que es para poner aquí: Enjoy with love, party, happy birthday, let's eat cake, make a wish, to you, for lo que sea. Esto para hacer un pastel de varias capas, las velas, las admiraciones, globitos, regalitos, para hacer como un cupcake. O sea, tenemos aquí un poco de todo. Y por 2 euros todo, me parece que está muy bien también. Ya volvemos a tener cosas a buen precio, que se estaban subiendo a la parra últimamente. Esto lo cogí y me hizo mucha gracia, porque yo me había cogido una goma muy parecida a esta. Es una goma muy finita. ¿Veis que es goma? Pero muy finita, para las cositas pequeñitas, tipo esto, me parece que me puede ir ideal. Entonces, son 5 metros de goma. Y costaba antes €1, de hecho yo había cogido otra muy parecida por €1, pero luego vi esta en la zona de rebajas por 0,55. Y creo que es simplemente porque tiene el precio antiguo, no tiene el precio europeo este que os digo. Pues nada, pues la cambié y me llevo esta. Me cogí también estas piezas que son adhesivas, son pegatinas, por €1 y vienen 24. Y para hacer carteles en las tarjetas o en los álbumes, poner del sitio donde es la foto o lo que sea, me parece que están muy bien. ¿Que esto realmente lo puedes hacer tú con un sello o a mano? Sí, pero luego al final nunca lo hago. Bueno, esto es una tontería, pero también os lo enseño porque creo que es
muy útil. Bueno, valía 6 euros y me los llevé por 2, o sea, mucho más barato. Son bridas, son de estas. Y es que esto, para sujetar cualquier cosa, para sujetar los cables, para sujetar las plantas al tutor, para un montón de cosas, van muy bien. Estos son muy pequeñitos además, o sea que son muy útiles. Y no sé cuántos vienen, 500 por 2 euros, me pareció muy bien de precio. Ay, mira, no me había acordado de que había cogido todavía más piezas de estas. Pues todavía había otro kit que no me cogí. Los voy a extender y os lo enseño. Bueno, estas son más grandes, por eso es algo distinto. Las anteriores eran 35 piezas y estas son 24. Pero también es de 1 euro. Tenéis por aquí detrás también lo que viene. Como os digo, estas son más grandes y tienen animalitos y bueno, no me caben todas, pero aquí están las otras 3 que no me caben. Estas también tienen los detallitos en dorado y tienen motivos súper chulos, así que me van a ir estupendos para hacer muchas cosas. Y ya va quedando poquito. Cogí también esto, que es de decoración. Son unas florecitas que tienen como unas bolitas. Entonces, o bien lo puedes usar como si estuviera florido o como si estuviera nevado. Y como ya no queda demasiado, como os digo, para que tengamos que empezar a pensar en cosas navideñas, pues las cogí. Pueden resultar útiles. También cogí estas piececitas metálicas que dice hecho a mano con amor. Pues porque para adornar un montón de cosas de las que hacemos a mano pueden venir estupendas. Y luego, bueno, esto es a por lo que realmente iba. A por gomas de pelo, 1 euro, vienen 10 piezas. Y es que estas gomas a mí se me dan de sí y hay veces que se recuperan y las puedo volver a usar. Y hay otras veces que se dan de sí tantísimo que no es muy ecológico, pero prefiero comprarme nuevas. Y esto es por lo otro que fui, que son las funditas de anillas, porque yo las uso para guardar los stencil. Les pongo, voy a abrirlo. Mirad, pongo aquí en la fundita una cartulina de color, si tengo negra y si no pues del color que me sobre. Y entonces ya le pongo el stencil y puedo poner uno por cada lado. Esto lo guardo en mi archivador y así tengo ordenados y que puedo ver perfectamente todos los stencil que tengo. Y estas son las compritas de esta vez. Como veis, esta vez no se me han ido tanto las cosas de las manos, pero había bastantes novedades y cositas chulas. Si os ha gustado el vídeo, dale like. Y si no estáis suscritos todavía, darle aquí abajo a la campanita, o sea, al suscribirse y luego a la campanita para activar todas las notificaciones. Y nosotros nos vemos pronto, ideadores.